Bendiciones para todos en Leña para el Fuego. Una vez más les saluda el apóstol Ronnie Chávez, llevándoles a ustedes la palabra de Dios concerniente a las historias de los reyes. Hasta ahora hemos tocado los reyes de Israel como nación. La última oportunidad que tuvimos de hablar, ya no solamente hablamos de Israel, sino que pudimos ver el inicio de la división, el fraccionamiento de una nación, unos en pos de el heredero, del rey heredero, hijo de Salomón, Roboam, y otros, las tribus de Israel, menos la de Benjamín, menos la de Judá. Esas otras tribus formaron el reino del norte llamado Israel y nombraron como rey a Jeroboam. Jeroboam estableció un pecado que es conocido en la Biblia como el pecado de Jeroboam. Y a muchos de los reyes subsiguientes que vinieron después de Jeroboam, la Biblia misma los censuró y los acusó de haber tenido la misma práctica de Jeroboam, el mismo pecado. ¿Qué sería lo que hizo Jeroboam para que entonces en verdad el reino se fraccionara y se consumara ese plan perverso de dividir a las 12 tribus de Israel que se habían unido en los días de David como nunca antes, y con Salomón en un esplendor y gloria? Veamos lo que dice la Escritura en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Recordemos que Salomón tenía su casa real, que había edificado junto al templo en Jerusalén. Ahora Roboam, su hijo, va a reinar en Judá y también viene a la casa real para estar allí. Mas Jeroboam ha sido nombrado en las tribus del norte y él establece su morada en Siquem, y ahí reedifica a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había lugares altos que él había fabricado y ahí sacrificado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Esto es conocido como el pecado de Jeroboam, el pecado de un rey, no un simple Jeroboam, el pecado de una autoridad, el pecado de un hombre que fue establecido por 10 tribus de Israel como su líder, su rey, su autoridad política, su autoridad civil. Impresionante cuando la gente sin sabiduría le dan a un hombre, por más carisma o liderazgo que tenga manifiesto,
Qué triste es cuando le dan esa autoridad y ese poder representativo del cual se vale un hombre común para, ya no siendo común por esa elección y esa decisión del pueblo, hacer desastres en una nación y llevarla hacia la desgracia y hacia el juicio y la disciplina de Dios. El pecado de Jeroboam tiene varios aspectos que mencionarse aquí, pero bien puede ser el pecado de los Jeroboam modernos, bien puede ser el pecado de los reyes, dígase presidentes, dígase gobernantes, dígase gobernadores, dígase alcaldes, dígase gobernadoras, alcaldesas, senadoras, senadores, diputados, gente de autoridad de nuestros países, gente que llega a un gobierno porque el pueblo los elige, porque el pueblo se desvía un poquito de la mesura, de lo que es inteligente, de lo que es analítico, y los elige. Y entonces, bajo el poder de representatividad, ellos comienzan a hacer cosas conforme no a ciencia, no a sabiduría, no a equidad, sino todo lo contrario. Comienzan a tomar decisiones y a llevar a la gente hacia caminos poco serios, poco inteligentes, poco responsables y, por no decir, estúpidos, y destruyen una nación. Jeroboam pensó, Roboam el rey, la autoridad de Israel en los días de Salomón, el rey verdadero, el heredero, está en Jerusalén. Lo hemos rechazado, pero está en Jerusalén. Ahí está su casa real, ahí está el templo de Jehová, el lugar donde vamos a adorar y donde deberíamos ir a adorar y donde hemos estado yendo a adorar a Dios. Pero si yo permito que todas las tribus de Israel que no aceptaron a Roboam, que ahora me han nombrado a mí como autoridad, que me han dado a mí el poder representativo, si yo permito que ellos vayan a las fiestas establecidas para adorar a Jehová, ya había toda una institución, toda una estructura espiritual establecida en Israel para adorar a Dios en los diferentes tiempos, de celebrar las 7 fiestas donde venían de todas partes. Él dijo, si yo permito que estos vayan a adorar al Señor rápidamente, tarde que temprano, volverán hacia Roboam su corazón y entonces él será el rey y no yo. Entonces dijo, aquí lo que me queda es tomar consejo. Toma un mal consejo, desde luego, y el consejo que le dan es terrible. Es cambiar a Jehová por ídolos. Es dejar que el pueblo ya no adore a Dios para adorar los ídolos. Y dice que entonces él lo que hace es levantar 2 becerros de oro, diciendo que son los dioses que los sacaron de Egipto. Mentira del infierno. Esta es parte de lo que la idolatría y la religión hace, diciéndole a la gente los favores que recibimos de los ídolos, los favores que recibimos de los llamados dioses, los favores que recibimos de los llamados líderes santificados de unas religiones, y entonces la gente se inclina ante ellos, honra a ellos, les venera a ellos y se olvida de Dios. Y este hombre estableció esos becerros, uno lo puso en Betel y el otro en Dan. Y entonces ahí puso levitas, entre comillas, estableció sacerdotes, no teniendo él la autoridad para hacerlo. Lo hace y establece sacerdotes que no debían sacrificar allí, porque el lugar de los sacrificios estaba en Jerusalén, y comienza a instituir toda una religión que parecería buena, una religión que parecería apegada a los códigos de la religión santa que Dios había entregado a Israel a través de Moisés. Y entonces él instituyó días de fiesta para competir con las fiestas de Israel en Jerusalén, en el templo, para que el pueblo no adorase a Jehová, ya no solamente en el lugar santo, ya no en Jerusalén, además de que no le adoraran siquiera en los días de fiesta, no dio oportunidad. Esto me suena a mí como lo que está pasando en nuestros días, donde todo suena muy bien, todo parece como que es congruente, pero de alguna manera nosotros tenemos que estar apercibidos y vigilantes, porque nos están cerrando las oportunidades de adorar a Dios. Hasta ahora yo no puedo hablar de una persecución, pero sí nos están cerrando las vías para adorar a Dios.
No vaya a ser que mañana nos quieran decir que tenemos que hacerlo a la manera en que este o aquel gobernante se le antoja. No vaya a ser que mañana quieran imponernos días de fiesta y que quieran barrer lo espiritual, la verdadera religión espiritual, si es que podemos llamarla así, para adorar a Dios como conviene, conforme a la palabra. Alabado sea Dios. Instituir cosas para obligar a la gente a desviarse de la adoración verdadera al Dios vivo, y que después los hijos de los hijos comiencen a caminar en esos caminos de perdición creyendo que son los correctos. Estamos a las puertas de un ataque diabólico contra la iglesia del Señor, contra el pueblo que lo adora en espíritu y verdad, no que lo adora religiosamente, no que sigue dogmas, no que se postra ante los ídolos, no que se postra ante aquellos muñecos que se hacen con las manos de piedra, de metal, como dice la Escritura, y que censura. No, sino los adoradores. Qué impresionante este pasaje, porque dice que él había hecho estos becerros y ordenó sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado, y además se atrevió él mismo a hacer sacrificios y a quemar incienso, y subió al altar y le hizo fiesta a todos los hijos de Israel y los desvió. Este es el pecado de Jeroboam, y por eso es que cuando Jesús pasa por Samaria, los discípulos se asombraron de que Jesús pasara por Samaria, quisiera pasar por ahí. ¿Por qué? Porque los judíos nacidos en la tierra de Jerusalén, la tierra de Judá, ellos no tenían comunión. Desde épocas atrás se había roto la comunión entre judíos y samaritanos. Los samaritanos eran los de las tribus que se rebelaron, los de Israel. Y Jesús quiso pasar para llevarle el mensaje a la mujer samaritana. Y entre él y ella se comienza un coloquio interesante, en el cual la mujer se da cuenta que Jesús es un profeta, y Jesús ahonda un poco el tema y le dice: vosotros adoráis. Más bien me devuelvo, verso 21 de Juan 4. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque la mujer, al ver que él es un profeta, le pregunta: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahí Jesús le responde: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La historia caminó, los siglos pasaron, y hay una mujer que se dio cuenta de que todas sus generaciones anteriores adoraban ahí en los montes de Israel, en los montes de Samaria. Y sabía que los judíos decían que ahí no era el lugar correcto, que era en Jerusalén, donde Dios había instituido. Ya no iban a la fiesta, ya no tenían nada que ver con los judíos. Y los judíos sabían que estos se habían desviado del camino, habían levantado altares falsos, estaban adorando a los ídolos, y que no había comunión entre ellos. Jesús lo sabía, y Jesús sienta cátedra ahí y les dice: sus padres creen que es en estos montes, los judíos creen que es en Jerusalén, porque de Jerusalén viene la verdad, viene la palabra, viene la salvación, y es lo correcto. Pero vendrán días en donde no será en un monte, sino será adoración en el espíritu, porque todo lo que se instituyó en Jerusalén tenía una intención de no provocar una religión, no provocar una adoración a ídolos, no provocar una adoración a lo que se construye con las manos, a las criaturas. De hecho, la Biblia censura la adoración a las criaturas antes que al Creador. Y muchos pueblos han recibido disciplina férrea de Dios por causa de esto. Pero entonces Jeroboam establece un principio nefasto para un gobernante, para una persona que tiene autoridad delegada
y es que la gente no adore al Dios verdadero. Él cerró la oportunidad y estableció una vía de idolatría, una vida de religión, de invocación a poderes demoníacos y no a Dios. Y esto produjo el fraccionamiento total de una nación que había llegado al esplendor máximo. Moraleja de todo esto: nuestros países hoy lastimosamente son la mixtura, son la mezcla de una cantidad de religiones que han penetrado y que han llegado a nuestros pueblos, sembrando en antepasados nuestros ideas perversas, ideas antibíblicas de adorar ídolos, de adorar en montes y en lugares. Mas solamente hay una adoración en espíritu que Dios demanda. Esa adoración es a Jesús, no a nadie más. Dice la Escritura que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre. A Él debemos adorar. Y los gobernantes hallan muy bien en mezclar esas religiones o fundirlas o usarlas para provecho propio, con tal de cerrarle la vía de adoración correcta al pueblo. Quiera Dios que en esta pandemia lo que pensamos, lo que estamos intuyendo, lo que estamos discerniendo en las naciones y en nuestra América Latina no sea verdad. Pero ya pulula en un ámbito profético y apostólico la idea de que tenemos que empezar a orar para reprender esos espíritus inmundos de idolatría y de religiosidad, que quiere desviar la atención de la gente, de las nuevas generaciones, hacia ídolos y hacia corrientes filosóficas, religiosas, para desviarlos de la verdadera adoración al Dios viviente, y que mañana les dé igual. En aquellos días no eran tanto asuntos de ideología, pero era un asunto de espíritu, era un asunto de que aceptaron adorar dioses, adorar a otros dioses. Les dio igual adorar a Jehová que a otros dioses falsos. Hoy a la gente se le está tratando de decir que como Dios es amor, y entonces Dios está en todas partes. Eso es un panteísmo, eso es una verdad. El Dios omnipotente está en todas partes, pero no todo es Dios. Tenemos que tener cuidado hoy y orar mucho para que nuestros gobernantes no caigan en esos errores de conducir a la gente a adorar cualquier cosa con el cuento y la historia de viejas de que Dios está en todos y está en todas partes. No se puede adorar a Dios, dijo Jesús, ya más aquí o en allá, sino en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoran. La historia de Jeroboam nos introduce al pecado de Jeroboam, un rey que estableció la idolatría para desviar el corazón de la gente, que estableció fechas, calendario, que impuso a dónde adorar y cómo adorar y a quién adorar, y hasta impuso quiénes deberían dirigir aquellos actos de sacrificios. Más allá, en Jerusalén, estaba la verdadera adoración, los verdaderos sacerdotes y la verdadera manera de hacerlo. Pero él dividió con su idolatría y su religiosidad, dividió un reino. Oremos, amados hermanos y hermanas, para que Dios someta cualquier intento en el corazón de los gobernantes de nuestra América de usarnos y de dividir la iglesia, como hizo Jeroboam con Israel, de fraccionar al pueblo de Dios, dándoles fechas y lugares donde sí, donde no se puede adorar. Que Dios nos ayude, hermanos, a que nuestros gobernantes no caigan en el pecado de Jeroboam, religión e idolatría de un gobernante divide una nación. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana a la misma hora de hoy.